cuenta en este gobierno de la mañana Z101, en este martes, un martes que es lunes porque inicia la semana laboral. Hoy continuamos con esta ronda de comentarios, equipo completo de este gobierno de la mañana. Es el momento de escuchar a Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza Cervantes. El saludo, el abrazo, hoy bastante fuerte para don Álvaro Arbelo. La verdad que fue bastante gratificante escucharle entrar esta mañana con la fuerza que le caracteriza. Bienvenido otra vez, don Álvaro, a su esperado espacio en el gobierno de la mañana. El saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana, la Z101, el saludo para todo el país de aquí y el país de allá, e iniciamos inmediatamente en el país de allá, el noreste de los Estados Unidos, sufriendo temperaturas extremas para la mañana de hoy. Por ejemplo, Nueva York estaba esperando temperatura de -5 grados bajo cero, pero más hacia el norte, Boston, donde también vive una gran cantidad de dominicanos, esperando para la mañana de hoy 14 grados bajo cero, y más hacia el norte todavía el estado de Vermont. Allí se esperaban temperaturas de hasta 27 grados bajo cero en el estado de Vermont. La verdad que estas temperaturas, por lo regular, obligan entonces a la gente a recurrir a veces a calentadores para combatir el frío, sobre todo en edificios donde hay problemas para la calefacción, y la gente recurre a calentadores eléctricos y otras alternativas. Eso se convirtió en factor, un calentador eléctrico al parecer defectuoso, se convirtió en factor principal para desencadenar un terrible incendio en un edificio de 19 pisos en el Bronx, un edificio donde básicamente viven familias de escasos recursos, familias de las que son asistidas por los planes sociales, tanto del gobierno como de la ciudad de Nueva York, y el saldo ha sido realmente fatal. Hasta el momento, por lo menos 17 muertes, entre ellas 8 niños. Hay unas 13 personas en estado crítico, internos en hospitales. El reporte dice que el fuego comenzó en un apartamento del segundo piso, cuando, como ya decíamos, un calentador eléctrico defectuoso generó ese incendio, que entonces se combinó también con una puerta defectuosa en el apartamento donde el incendio comenzó. Las puertas en esos apartamentos tienen un aparato, un equipo especial, que usted la abre y usted no tiene que alarla para cerrarla, sino que la puerta automáticamente se cierra. Ese es un tema de seguridad precisamente para que si ocurre un incendio, el humo que se genera, por ejemplo, en esa situación, se mantenga en ese apartamento y no invada el edificio completo. Bueno, pues en lo que pasó ayer, además del calentador, como decíamos, cuando los habitantes de ese apartamento salieron huyendo para salvarse del fuego, la puerta no cerró automáticamente, como era de lugar, como era de esperarse, y entonces fue el humo el que inundó el edificio y generó esta situación en la que, como ya se ha informado, por lo menos 17 personas perdieron la vida. Yo anoche llamé a Nueva York, algunos contactos allá en el consulado dominicano en Nueva York. Me dicen que el cónsul Eligio Jaques estaría esperando para la mañana de hoy el informe oficial de las autoridades para determinar si hay dominicanos afectados o entre las víctimas. Hasta anoche todavía sí se sabía que en el edificio vivían familias dominicanas, pero no había ninguna constancia de que entre las víctimas tengamos a dominicanos. Eso es algo que se oficializará en el día de hoy. Quedamos con las autoridades allá en Nueva York, autoridades del consulado, en que si esta mañana tienen informe de dominicanos entre las víctimas, que nos los hagan saber. Pero el cónsul está
Ayer estuvo una comisión del consulado haciendo un levantamiento en el sector para determinar si habían dominicanos entre las víctimas, pero me dijeron que todavía anoche no se sabía oficialmente y que el cónsul está en todo momento al pendiente de esta situación. Ojalá y no tengamos ahí víctimas dominicanas, aunque reiteramos que sí, muchas familias dominicanas vivían en ese edificio que alojaba unos 120 apartamentos, porque es un edificio bastante grande que ha sido consumido por este incendio, el peor en 30 años. Se recuerda lo de la discoteca Happy Land, también en el Bronx. Eso fue en 1990, donde allí perecieron alrededor de 80 personas en medio de un fuego también. Ayer hubo elecciones en el estado de Barinas, en Venezuela, la cuna de Hugo Chávez. Allí nació Hugo Chávez y ha sido Barinas desde que Chávez y los chavistas subieron al poder. Bueno, pues un bastión del oficialismo venezolano. La situación ha cambiado. En noviembre, el 21 de noviembre pasado, se realizaron elecciones en Venezuela para elegir a gobernadores estatales y a otras autoridades municipales. La oposición básicamente se abstuvo de participar o participó dividida, pero entre los estados, a tal punto, cuando hablamos de que la oposición participó dividida, que el oficialismo, el madurismo, como le podemos llamar ahora, ganó en 24 de los 20 estados. Uno de los 4 que perdió fue el estado de Barinas, el estado de Hugo Chávez. Impensable hasta hace poco tiempo que pudiera darse un resultado en ese estado de esa naturaleza. El candidato de la oposición, que para ese entonces era el señor Freddy Superlano, derrotó al hermano de Hugo Chávez, Argenis Chávez, que fue el candidato del oficialismo. La derrota fue por aproximadamente un 1%. Ahí vino entonces un reclamo del oficialismo, del chavismo, y anularon las elecciones, porque no podían perder en Barinas. Se agarraron de una serie de subterfugios, anularon las elecciones y convocaron a una nueva elección que se realizó en el día de ayer. En esta ocasión, para asegurarse, llevaron como candidato a un alfil del chavismo, a Jorge Arreaza, que incluso era el yerno de Hugo Chávez y que ha sido un funcionario de primera línea en los gobiernos de Chávez primero y luego en los gobiernos de Nicolás Maduro. Canciller. Para sorpresa, sí, llegó a ser hasta canciller. Y vicepresidente también. Para sorpresa, la derrota fue aún mayor. Ayer, el candidato Freddy Garrido, de la oposición, derrotó por casi un 16% a Jorge Arreaza. El oficialismo sacó incluso más votos en esta ocasión, 25 votos más que en noviembre, pero parece ser que la gran abstención que hubo en noviembre, parte de esa abstención ahora se decidió a votar y fue a las urnas y lo hizo mayoritariamente por el candidato de la oposición y le propinaron una contundente derrota. De acuerdo con el boletín de anoche, el primer boletín que emitió la Junta Regional Electoral de Barinas, allá en Venezuela, Sergio Garrido, el candidato opositor, un 57.36%, Jorge Arreaza, el candidato oficialista, un 41.27% para un 15.87% de diferencia. Inmediatamente, e incluso antes de que la Junta Electoral diera su veredicto, el candidato Jorge Arreaza reconoció la derrota y le comunicó vía Twitter a sus partidarios que se hizo un gran intento, pero que definitivamente el objetivo no se cumplió. Y desde el punto de vista también oficial, ya el chavismo reconoció esa derrota en Barinas. Eso es un síntoma bastante delicado,
para un sector que ha ejercido el control casi absoluto en Venezuela durante muchísimos años. Por último, me quiero referir también al tema que definitivamente ocupa la atención pública nacional en el día de hoy, que es el regreso a las clases. Yo me imagino que ya para esta hora se estará verificando quién ha ganado el pulso con el tema de si se regresa o no a las aulas en el día de hoy. La Asociación Dominicana de Profesores, yo creo que el amigo Eduardo Hidalgo cometió un error, porque independientemente de la posibilidad de que realmente pudieran verse afectados maestros, alumnos en las escuelas, independientemente de eso, yo creo que él debió haber hecho un llamado de atención sobre esa posibilidad, pero no llamar absolutamente a la ausencia total del magisterio en las aulas en el día de hoy. Yo creo que ahí él se le fue un poco la mano, y es probable que en el día de hoy, cuando se observe una asistencia de la gran mayoría, que es lo que probablemente pase, por eso decíamos que ya a esta hora eso debe estar verificado, que la gran mayoría de alumnos acuda a las escuelas, porque las asociaciones de padres están también de acuerdo en que acudan a las escuelas los muchachos. Se va a ver que definitivamente la Asociación Dominicana de Profesores no asumió una actitud que pueda considerarse, yo diría, hasta inteligente en esta coyuntura. Ahí podría verse hasta un poco de actitud política, en función de que el actual presidente de la ADP, pues forma parte de un partido político de oposición, en este caso el Partido de la Liberación Dominicana. Pero más aún, no se trata ni de un pulso entre la ADP y el Ministerio de Educación, porque el Ministerio de Educación ha sido claro en que seguiría las recomendaciones del Gabinete de Salud, que es el que básicamente ha dado la opinión más determinante en este tema, y del Ministerio de Salud Pública, que ahora también cuentan con el apoyo en la opinión de la presidencia del Colegio Médico Dominicano. Entonces, yo creo que esa es la opinión. El Ministerio de Educación por sí solo no ha tomado una decisión en ese sentido, sino que ha seguido lo que son las recomendaciones de estos organismos. Y además, otro factor es que cómo justificar que cuando todos los sectores de la vida nacional están funcionando, no solo la economía, sino todos los sectores de la vida nacional están funcionando en medio de la dificultad que significa ciertamente la peligrosa presencia del COVID-19, entonces era un poco contraproducente que la educación, pues se cerrara y que las aulas quedaran deshabitadas del estudiantado nacional. Yo creo que eso era un poco difícil de justificar, y por eso, como ya el gobierno decidió y las autoridades decidieron que el país siga marchando y que aprenda a convivir con el COVID, era muy difícil mantener fuera de ese esquema, fuera de ese escenario, el tema de la educación presencial. Además de que se le ha dado también a los padres la alternativa de, si entienden que sus hijos deben permanecer en sus casas, pues también lo pueden hacer y continuar pues beneficiándose de los sistemas que se han creado para la docencia por la vía de la tecnología, la vía no presencial. Yo creo que la decisión se ajusta a lo que ha sido ya una disposición de las autoridades de la República Dominicana, sobre todo del gobierno central, de que el país conviva con el COVID, como lo está haciendo ya gran parte de la población mundial. ¿Qué va a pasar? Bueno, si ocurre una contaminación fuerte de niños, de maestros en las escuelas, la responsabilidad definitivamente tendrán que asumirla esas autoridades
que han decidido proceder con este tipo de esquema. Mientras tanto, yo repito que la Asociación Dominicana de Profesores debió sí hacer un llamado de atención, pero no hacer un llamado hacia la ausencia total del magisterio en las aulas, sobre todo porque esa es una posición que va a ser muy difícil de que sea respetada por todo el magisterio. Llévatelo, Cundo.